Bien, vamos a empezar con el tema 6. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la química es esa ciencia que se encarga de estudiar la materia, ¿sí? La materia está constituida por átomos, ¿sí? Por lo tanto, estudiamos el átomo para poder de esa manera entender cómo es que estos átomos se asocian entre sí para formar la materia y, en función de eso, después poder entender sus propiedades. Después, lo que hicimos fue estudiar, ¿sí?, cuáles eran los mecanismos o modelos, ¿sí?, que nos explicaban la razón por la cual los átomos se unen entre sí, ¿sí? Y de esa manera vimos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es que esos enlaces químicos, ¿sí?, determinan en cierta medida si propiedades en las moléculas, ¿sí?, que hacen que tengan distintas propiedades físico-químicas, sobre todo propiedades físicas, ¿sí?, como el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿sí?, la solubilidad, la conductividad, ¿sí?, la viscosidad, ¿sí?, la tensión superficial. Son todas propiedades físicas, ¿sí?, que dependen del tipo de enlace o de la naturaleza de los enlaces que existen en las moléculas, ¿sí? Entonces nos vamos a encargar ahora de ver eso. Para eso lo que nosotros tenemos que estudiar o lo que tenemos que indagar son sobre los estados de agregación de la materia, ¿sí? Cuando hablamos de estado de agregación de la materia, ¿sí?, nosotros pensamos automáticamente en agua. No lo sé por qué, pero es si uno hace una encuesta, digamos, entre 10 personas, y le dice que dé un ejemplo de estados de agregación del agua, le va a decir hielo, agua líquida y agua en estado de vapor, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí es el glaciar Perito Moreno, en donde uno realmente puede ver en una imagen, en una misma imagen, esos tres estados de agregación de los que yo les contaba, ¿sí? El estado sólido, que es lo que es el glaciar puramente visto, el agua líquida, ¿sí?, y el agua en estado de vapor que uno puede encontrar, digamos, en las nubes, ¿sí? Siempre el estado sólido se nos viene a la cabeza, como les decía, el hielo, el agua líquida y el agua en estado de vapor. Ese es el ejemplo clásico. No obstante, todas las sustancias, ¿sí?, tienen o en ciertas condiciones uno puede llevarlas a estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Si este es el ejemplo del oxígeno, por ejemplo, ¿sí?, el cual nosotros estamos habituados a que esté en estado gaseoso, ¿sí?, porque a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿sí?, o sea, en condiciones estándar de presión y temperatura, están el oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo, si uno lo enfría lo suficiente, va a tener oxígeno, ¿sí?, en estado líquido. Y si lo sigue enfriando, ¿sí?, puede llegar a tener oxígeno en estado sólido, ¿sí? La otra posibilidad, ¿sí?, es aumentar la presión. Pero ya vamos a ver, o sea que si yo aumento la presión, también voy a pasar del estado gaseoso al estado líquido y sigo aumentando la presión, voy a pasar al estado sólido. Ya vamos a ver por qué es que eso es así. Nosotros tenemos que poder entender cuál es la razón por la cual algunas moléculas, ¿sí?, como el oxígeno, son gaseosas a presión y temperatura ambiente, mientras que otras son líquidas como el agua, mientras que otras son sólidas, ¿sí?, como por ejemplo la mayoría de los metales. Volvamos al agua, que es el ejemplo siempre clásico que nosotros tenemos, y fíjense que a una atmósfera de presión, o sea, en condiciones estándar, a temperatura por debajo del 0 grados centígrados, el agua está en estado sólido, o sea, está como hielo. Fíjense que la densidad es 0,91, ¿sí?, a 0 grados centígrados,
obviamente la densidad va cambiando a medida que yo cambie la temperatura. En el caso del estado sólido no cambia mucho, pero sí cambia un poco. Después también vamos a tratar de entender por qué eso es así. Entre 0 y 100 grados centígrados, ustedes saben, el agua se presenta como líquida, y aquí la densidad es 0,99, prácticamente 1. También eso es a 4 grados centígrados medida. Si yo le aumento la temperatura, voy a ver que la densidad también va cambiando. O sea, la densidad es una propiedad que cambia con la temperatura. Por eso que uno cuando da un valor de densidad, dice en qué condiciones la mide. Por ejemplo, en este caso, tiene que dar la temperatura y tiene que dar la presión cuando habla de densidad, porque la densidad varía con esos dos factores, ¿sí? Por último, si la temperatura está por encima de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, ¿sí? El agua la vamos a encontrar en estado gaseoso y allí la densidad es sí, mucho más baja. Presten atención a una particularidad que tiene el agua, ¿sí? No hay muchos que la tengan, ¿sí? Es el agua y un par de sustancias más tienen esta propiedad, de que el estado sólido es más denso, es menos denso que el estado líquido. Lo que les decía, eso es bastante poco habitual. Normalmente, ¿sí? El estado sólido es el más denso de todo, el estado líquido le sigue en densidad y el menos denso por mucho, ¿sí? Es el estado gaseoso. En este caso es un caso bastante anómalo, en donde la densidad del agua, ¿sí? En estado sólido es más chica, ¿sí? Que en estado líquido. Y esa es la razón por la cual los cubitos, digamos, flotan. Si no fuese así, el cubito sería al fondo del vaso, ¿sí? Pero nosotros sabemos los cubitos de hielo flotan en el agua. Bien, veamos aquí un videíto en donde vamos a mostrar un poco las características a nivel molecular de lo que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Si en el estado sólido uno piensa, ¿sí? En moléculas, átomos o iones, dependiendo de qué partícula se trate este sólido, ¿sí? De nuevo, puede ser un átomo, como en el caso de los metales, pueden ser moléculas, como en el caso de los sólidos moleculares, ya lo vamos a ver al final de este capítulo, o pueden ser iones, como en el caso de los sólidos iónicos, como el cloruro de sodio, las sales, ¿sí? De nuevo, la imagen que uno tiene que tener de este tipo de situaciones es la siguiente, o sea, esas partículas que están formando la red cristalina del sólido, ¿sí? Están siempre en movimiento. Pero fíjense que el movimiento es un movimiento bastante acotado alrededor de un punto. No se mueven esas partículas una con respecto a las otras, ¿sí? Simplemente tienen una pequeña vibración, que obviamente depende de la temperatura. El estado líquido, fíjense, que ahora las moléculas van desde un lugar, pueden viajar desde un lugar a otro, ¿sí? Pueden ir desde aquí para aquí, ¿sí ven? Si ustedes ponen miran fijamente una partícula, van a ver que esa partícula se va desplazando, ¿sí? Esa es una de las características que tiene el líquido, que sus partículas pueden fluir unas con respecto a la otra, ¿sí? Y el estado gaseoso directamente, prácticamente las moléculas ni se ven entre ellas, y viajan como si estuviesen solas, digamos, como si las otras no participaran. Muy rara vez interacciona una con otra chocando o pasando cerca, ¿sí? Esa es la característica del estado gaseoso. No obstante, cada uno de estos estados, ¿sí? Tiene particularidades y el movimiento de sus partículas depende de la temperatura. Fíjense, yo ahí tengo un sólido, ¿sí? A relativamente baja temperatura. ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura? Van a ver que las partículas se empiezan a mover, ¿sí? Con mayor intensidad. O sea, la energía cinética de esas partículas va a ir en aumento, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo
le entrego calor, ¿sí?, a un sistema, ¿sí?, aumenta su energía interna, básicamente en este caso es energía cinética, ¿sí?, y como consecuencia de eso yo voy a ver un aumento en la temperatura de ese cuerpo, ¿sí? Si sigo calentando, llega un momento, ¿sí?, que las partículas se empiezan a fluir una con respecto a la otra, ¿sí? O sea, la interacción que las mantenía fija en el líquido, en el sólido, se rompe y entonces una se empieza a mover con respecto a la otra. Y si yo la sigo calentando más, llega un momento en el que realmente la velocidad de las partículas es alta. De esa manera, algunas empiezan a tener energía suficiente para pasar al estado gaseoso. Y en estado gaseoso, obviamente, si yo le aumento la temperatura, ¿sí?, también voy a aumentar la velocidad de las partículas. Ahí no se ve muy claramente en la película, pero si ustedes miran, ¿sí?, el tamaño del globo, van a ver que a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí?, el tamaño del globo aumenta, ¿sí? Después ya vamos a ver qué es lo que es la presión y todas esas cuestiones cuando veamos gases. Esto. Bien, esta es simplemente la tabla periódica en donde muestra cuáles son los elementos que son gaseosos, los que son líquidos, los que son sólidos a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? No obstante eso, centrémonos en los que son los gases y los líquidos, y lo que podemos decir de manera general es que cuando los elementos que están en estado gaseoso o los que están en estado líquido, ¿sí?, los gases nobles, déjenme que pongo el puntero, los gases nobles, ¿sí?, son monoatómicos, y el mercurio, cuando está en estado gaseoso, también se encuentra como monoatómico, ¿sí? Todos los otros gases, o sea, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿sí?, el cloro, el hidrógeno, y el bromo, se van a encontrar como sustancias bimoleculares, ¿sí?, como moléculas diatómicas. No bimoleculares, perdón, sino diatómicas o biatómicas. ¿Estamos? O sea, todos estos y el mercurio, ¿sí?, en estado gaseoso son monoatómicos, y todos estos y el hidrógeno son moléculas diatómicas, ¿sí? Ahora, veamos, ¿por qué es que se producen, ¿sí?, a medida que yo caliento? Por ejemplo, si yo agarro un sólido, ¿sí?, a medida que yo lo caliento, ¿sí?, yo llego a un momento o una temperatura en la cual ese sólido se funde y pasa a estado líquido. ¿Y por qué si sigo aumentando la temperatura, ¿sí?, llega un momento en el que ese líquido, ¿sí?, se evapora para pasar a estado gaseoso? ¿Cuál es la razón? Y no únicamente eso, sino porque cada sustancia, ¿sí?, tiene sus características particulares. O sea, el agua se funde a 0 grados centígrados, ¿sí?, y se evapora a 100 grados centígrados. Pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto recién del oxígeno, ¿sí?, en donde todas esas temperaturas son realmente mucho más bajas. ¿Qué lo hace diferente al agua del oxígeno? Que tenga distintas temperaturas para pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso. La respuesta a eso son fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las fuerzas, ¿sí?, que intervienen entre las moléculas, ¿sí?, entre moléculas de agua en este caso, en el primer caso, o entre moléculas de oxígeno en el segundo caso? ¿Cuáles son las fuerzas que las mantienen unidas en el estado sólido, en el estado líquido, ¿sí?, que hacen que sean diferentes? Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte del teórico es precisamente eso, las fuerzas intermoleculares que intervienen, ¿sí?, dependiendo
de la naturaleza de la sustancia. ¿Sí? Ahí abajo hay un simulador que está bastante interesante, está en inglés, pero es bastante entendible. De hecho, el primer problema de la guía de problemas van a tener que jugar un poquito con ese simulador. Está realmente muy interesante y ayuda a comprender un poco lo que vamos a ver de aquí en adelante. No se lo pongan a ver ahora, véanlo después que hayan leído el libro y que hayan visto todos estos videos. ¿Sí? Veamos entonces, nosotros ya habíamos estudiado lo que son las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son las responsables de mantener unidos los átomos entre sí. Intra quiere decir de adentro de la molécula. Las fuerzas que hacen que mantengan unidos a los átomos entre sí, aquellas que son responsables del enlace químico. ¿Sí? Las intermoleculares, inter significa entre, ¿sí? Son aquellas fuerzas o interacciones, ¿sí?, que mantienen unidas las moléculas entre sí. Estas son las responsables del estado de agregación y por lo tanto de las propiedades físicas que nosotros nos vamos a encargar de ver un poco más adelante. ¿Sí? Fíjense que hay un ejemplo allí. Por ejemplo, lo que ustedes tienen ahí abajo es cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Cloruro de hidrógeno gaseoso, no ácido clorhídrico, sino cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Tienen fuerzas intramoleculares, que serían las responsables de mantener unido al cloro y al hidrógeno para formar la molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y fuerzas intermoleculares, que son las responsables de mantener unidas a las moléculas de cloruro de hidrógeno entre sí en el estado líquido, ¿sí? No en agua, sino cloruro de hidrógeno puro en estado líquido, ¿sí? También existe. Lo que no existe es a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, el cloruro de hidrógeno está como un gas. Entonces, estas fuerzas intramoleculares, las responsables del enlace químico, son fuerzas muy grandes, ¿sí? Órdenes de magnitudes más grandes que las fuerzas intermoleculares, ¿sí? De hecho, yo no puedo, o sea, la energía, o sea, entregándole calor, usando las fuentes que normalmente nosotros utilizamos para entregar calor, ¿sí? Es muy difícil alcanzar la energía para romper, ¿sí?, un enlace químico. Sin embargo, ¿sí?, calentando en una hornalla, ¿sí?, de gas, yo puedo entregar energía suficiente como para romper esta fuerza intermolecular y pasar del estado líquido al estado gaseoso, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, arriba están los valores numéricos. Dice que para convertir un mol de cloruro de hidrógeno líquido en cloruro de hidrógeno gaseoso se necesitan 17 kilojoules por mol. ¿Sí? Sin embargo, para romper un mol el enlace covalente correspondiente a un mol de moléculas de cloruro de hidrógeno, o sea, romper un mol de enlaces cloro-hidrógeno, se requieren 430 kilojoules. Esos son 25 veces más energía. ¿Sí? O sea que yo cuando estoy pasando de estado sólido, estado líquido o a estado gaseoso, lo que voy a estar haciendo es modificando o superando esas fuerzas de interacción intermolecular. Pero nunca voy a entregar energía suficiente de esa forma como para romper un enlace químico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo agua a menos 10 grados centígrados y la empiezo a entregar energía en forma de calor, ¿sí?, cuando llegue a los 0 grados centígrados, ese sólido va a pasar a líquido. ¿Sí? Pero la molécula de agua que estaba en el estado sólido es exactamente la misma que está en estado líquido, no cambió. Los enlaces oxígeno-hidrógeno siguen siendo los mismos. O sea, la estructura de la molécula agua no va a cambiar. Y si sigo aumentando la temperatura, cuando llegue a 100 grados centígrados, la voy a pasar a estado vapor, ¿sí? Y va a seguir siendo agua. Si yo pudiese mirar una molécula individual,
de esa agua en estado vapor, sí también estaría compuesta por 2 hidrógenos y 1 oxígeno, como cualquier agua. Por eso es que en los 3 estados se le llama agua, porque la molécula es exactamente la misma. Lo único que nosotros vamos a estar, sí, modificando o superando, si quieren llamarle de alguna manera, son esas fuerzas intermoleculares entregando la energía de esa forma. Si yo quiero romper una fuerza intramolecular, romper la molécula, romper el enlace químico, necesito entregar mucho más energía. Bueno, aquí están clasificadas un poco las fuerzas intermoleculares. Las hay de 2 tipos, las repulsivas y las atractivas. Las repulsivas ya las hemos visto, son la repulsión de Pauli a corta distancia, aquellas que varían como 1 sobre R a la 12, ¿sí? Que son importantes, ¿sí? A corta distancia y son las responsables que en el gráfico de energía potencial, digamos, cuando los átomos, por ejemplo, se acercan demasiado, ¿sí? La repulsión electrón-electrón, que es la repulsión de Pauli, ¿sí? Hace que la curva de energía potencial aumente muy rápidamente. Las interacciones ion-ion del mismo signo ya las habíamos visto cuando vimos la ley de Coulomb. Sí, tenemos 2 iones que tienen exactamente el mismo signo en carga, por ejemplo, los 2 son cationes o los 2 son aniones, ¿sí? Cuando yo los quiera acercar se van a repeler, ¿sí? No nos vamos a ocupar de las fuerzas repulsivas porque ya las hemos visto. Sí nos vamos a ocupar de las fuerzas atractivas. Y las fuerzas atractivas se definen en 3 grupos muy grandes: las fuerzas coulómbicas, las interacciones de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, o puentes de hidrógeno, ¿sí? Las fuerzas coulómbicas son interacciones del tipo ion-ion, ¿sí? De signo opuesto, ¿sí? O sea, un anión con un catión. Esas tampoco las vamos a ver demasiado porque en realidad ya las vimos. De hecho, ni siquiera es una fuerza intermolecular, es la responsable del enlace iónico, ¿sí? O sea, cuando yo tenía un anión y un catión, se atraían y formaban, ¿sí? Una sal. Sí, y eso es, por ejemplo, ¿no? Y eso es, ese tipo de interacción la llamábamos enlace iónico. Entonces tampoco vamos a ver la interacción ion-ion, porque en realidad ni siquiera es una interacción intermolecular, es intramolecular. Sí vamos a ver la ion-dipolo, ¿sí? La ion-dipolo inducido, hay otras más, ¿sí? Las de Van der Waals son interacciones que las vamos a ir viendo más adelante, están las dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión, ¿sí? Cada una de ellas tienen un nombre al lado, que es el nombre que se le ha dado a cada una de las interacciones. O sea, decir interacción dipolo-dipolo e interacciones de Kison es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que casi nadie las conoce de esa manera, por el nombre, por el apellido, si quieren llamarla. Casi todos la conocen como dipolo-dipolo, casi nadie la conoce como Kison. Pasa lo mismo con la de Debye. Sí, la dipolo-dipolo inducido casi nadie la llama como de Debye. Sin embargo, las fuerzas de dispersión o las interacciones de dispersión sí muchas veces le llaman interacciones de London. Y por último, los puentes de hidrógeno. Vamos a empezar a ir viendo de a una, ¿sí? Para no confundirnos. Vamos a ver primero las interacciones coulómbicas. Las interacciones coulómbicas tenemos, como les había comentado recién, la interacción ion-ion, que es cuando ustedes tienen 2 iones del mismo signo, de distinto signo, perdón. Esas son, que no las vamos a ver ahora porque ya las vimos, son las fuerzas de interacción responsables del enlace iónico. No es una interacción intermolecular, es intramolecular, y eso es muy importante que lo noten. La ion-dipolo sí, la vamos a ver aquí, es la interacción que hay entre un ion y una molécula que es polar, ¿sí? Y vamos a ver que son muy importantes, ¿sí? En los procesos de solubilización de especies iónicas. Por último, tenemos las fuerzas de ion dipolo inducido, que es la interacción entre un ion y una molécula no polar, ¿sí? Entonces, tenemos un ion con un ion, que ya las habíamos visto, es una unión química.
un ion con un dipolo, o sea, con una molécula que es polar, y un ion con una molécula que es no polar. Nos vamos a encargar ahora de la interacción ion-dipolo. ¿Sí? La interacción ion-dipolo es como la que ustedes ven acá. Tienen un ion, ¿sí? Y una molécula polar. ¿Qué pasa cuando yo acerco esas dos especies? ¿Sí? Bueno, la molécula polar es polar porque tiene una región, ¿sí? Tiene una distribución asimétrica de carga. Tiene una región que tendrá una densidad de carga positiva y una región que tendrá una densidad de carga negativa. En este caso, el agua, nosotros sabemos que sobre el oxígeno, sí hay sobre el lado del oxígeno hay una densidad de carga negativa, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, y sobre los hidrógenos hay una densidad de carga positiva. O sea que si se acerca un ion cloruro, como en este caso, lo que va a hacer el agua es orientarse con los hidrógenos apuntando hacia el ion. ¿Por qué? Bueno, porque el ion tiene carga negativa y esa parte de la molécula tiene carga positiva. De esa manera aparece una interacción de tipo atractiva, ¿sí? Pasa lo mismo, pero de manera opuesta, si lo que yo utilizo es un ion sodio, un ion cargado positivamente. Ahora el agua se va a orientar con el oxígeno hacia el ion positivo, ¿sí? A estas interacciones, que son atractivas, ¿sí? Se las llama interacciones ion-dipolo. ¿Sí? Ion porque la especie que está interaccionando es un ion, y dipolo porque la otra especie interaccionando es un dipolo. ¿Sí? Obviamente, fíjense que la energía, o la energía de la interacción va a cambiar dependiendo de la orientación del dipolo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver únicamente la parte atractiva, ¿sí? O sea, esta parte de la curva, ¿sí? O sea, fíjense que si yo arranco con un ion, supongamos que el ion es negativo, que el rojo significa negativo, esto rojo significa polo negativo del dipolo. Entonces, cuando están enfrentados de esta manera, ¿sí? La interacción va a ser repulsiva, va a ser máxima, a medida de que este dipolo empiece a girar sobre su eje, ¿sí? Esa interacción va a ir disminuyendo, esa energía de interacción va a ir disminuyendo, cada vez va a ser menos repulsiva, ¿sí? Hasta que llegue en un momento en donde se compensa la repulsiva entre las dos cargas negativas con la atractiva entre la carga negativa y la carga positiva. ¿Sí? Entonces ahí la interacción es cero, la energía de interacción es cero. ¿Qué pasa si ahora esto sigue girando hacia allá? ¿Sí? Ahora las fuerzas atractivas van a ser más importantes que las repulsivas, y desde ese momento en adelante la interacción va a ser de tipo atractiva, ¿sí? Y va a ser máxima justo cuando el dipolo se encuentra alineado con el ion. ¿Sí? Esta fuerza de interacción es realmente muy, muy importante porque es la responsable, ¿sí?, de que algunas sales se disuelvan en agua. Fíjense ustedes, acá tenemos el ejemplo, un cristal de cloruro de sodio, que sería acá este, ¿sí?, que ustedes saben cuando ponen un cristal de cloruro de sodio en agua, ¿sí?, eso es lo que hacen cuando hacen la sopa, ponen el agua o ponen el agua para hacer los fideos y le agregan sal. Lo que ocurre es que la sal inmediatamente se disuelve, ¿sí? Muy poquito tiempo se disuelve. ¿Eso qué significa? Eso significa que se rompen las interacciones ion-ion, que son muy fuertes. Hemos visto que es la fuerza de interacción más fuerte en enlaces químicos, ¿sí? El enlace químico más fuerte es el enlace iónico, como el que presenta el cloruro de sodio. O sea que esta fuerza de interacción entre el cloro y el sodio, el catión cloro, el anión cloro y el catión sodio son realmente muy fuertes, ¿sí? Son superadas, ¿sí? Porque si se disuelve significa que el ion sale del cristal, y para salir del cristal se tienen que romper todas esas interacciones,
¿Y qué es lo que se estarían formando? Bueno, se están formando muchas interacciones por cada ion. Fíjense que cada ion está rodeado por más de una molécula de agua. Sí, hay todo incluido. Hoy todavía hay una gran discusión porque es muy difícil saber cuál es la cantidad de moléculas que rodean cada ion. Eso depende de la carga, depende del tamaño del ion. Depende de la concentración de sal también que hay. O sea, depende de muchas cuestiones. Pero está rodeado por muchas interacciones. O sea que cada ion está rodeado por muchas moléculas de agua y con cada una de esas moléculas de agua se establece una interacción del tipo ion-dipolo. Obviamente que esta energía de interacción es mucho más baja que la energía de interacción ion-ion. Entonces, ¿por qué es que se disuelve? Porque si se disuelve quiere decir que energéticamente le conviene. Esto siempre es así. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, que son tantas las interacciones, ¿sí?, que hay entre el agua y los iones, ¿sí?, comparado con unas pocas interacciones aquí fuertes. Estas son más débiles, pero son más. Y estas son más fuertes, pero son mucho menos. Entonces, cuando uno suma todas estas, da que son más grandes que las interacciones ion-ion. Y esa es la razón por la cual se disuelve el cloruro de sodio en agua. Pero ustedes también han visto que en la pava, por ejemplo, o en un lugar donde ustedes calienten agua, se forma sarro. Eso depende de la dureza del agua. El sarro normalmente son carbonatos, ¿sí?, o sulfatos o fosfatos de especies como, normalmente de cationes doblemente cargados, ¿sí?, calcio, magnesio, ¿sí? Fíjense que las interacciones ion-ion dependen, ¿se acuerdan?, de la carga. O sea, tanto el sulfato, el fosfato, el carbonato, tienen dos cargas negativas, y el magnesio, el calcio, tienen dos cargas positivas. O sea que esa fuerza de interacción es mucho más grande, ¿sí? En ese caso, las interacciones ion-dipolo que se formarían con los iones no son lo suficientemente intensas, lo suficientemente fuertes, como para que energéticamente, ¿sí?, permitan disolverse esas sales, y por eso es que hay algunas sales que no se pueden disolver, ¿sí? Al menos no se pueden disolver en agua en concentraciones importantes. ¿Estamos? Entonces la interacción ion-dipolo es realmente muy importante porque nos permite explicar por qué algunas sales se solubilizan en agua y otras no se solubilizan en agua. El cloruro de sodio, vamos a ver que, por ejemplo, no se puede solubilizar. O sea, se solubiliza muy bien en agua, pero no se solubiliza si yo utilizo como solvente una molécula no polar, en donde la interacción esta no es tan buena. Veamos acá un ejemplo, un videíto de cómo es que funciona, ¿sí?, la fuerza de atracción, cuán importante es la fuerza de atracción entre una carga, ¿sí?, y una molécula polar como es el agua, ¿sí? Lo que tenemos aquí es una persona, ¿sí? Lo que ven aquí es un chorro de agua que está coloreada de amarillo para que se vea mejor. Y lo que esta persona va a hacer es agarrar un peine, ¿sí?, lo que está cargado con cargas negativas. ¿Cómo logró cargar con cargas negativas ese peine? Lo frotó con el pelo, ¿sí?, o lo frotó con un paño, ¿sí? El peine tiene cargas negativas, el agua tiene carga positiva, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando le acerca el peine, ¿sí? El agua, el chorro de agua, es atraído hacia el peine, porque sobre el peine, ¿sí?, hay cargas negativas, ¿sí?, y el chorro de agua, lo que hace las moléculas que están en el chorro de agua es polarizarse, ¿sí?, y las cargas negativas del peine las atraen, ¿sí? Por eso, de esa manera, ¿sí?, el chorro de agua se puede doblar. Fíjense cómo cuando le acerca el peine, ¿sí?, lo dobla sin ningún tipo de problema el chorro de agua. Lo lleva hacia el peine. ¿Sí? En el peine están las cargas negativas, se polarizan las moléculas de agua y el dipolo de las moléculas de agua hace que se vayan el chorro hacia donde está el peine. Lo que hace aquí es un poco aún más sorprendente,
tiene agua coloreada aquí en la batea esa que amarilla es agua coloreada, y en este panel acá grande, ¿sí? Él puede cargar su cuerpo con cargas negativas, con electrones, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Perdón. Lo que va a hacer es él cargarse, si me deja reproducir el video, ahí va. Es él cargarse, ¿sí? Y después acerca sus manos al agua, y miren lo que pasa. Cuando él acerca sus manos al agua, en realidad el agua se eleva, ¿sí? Cuando se eleva, algunos electrones desde su mano pasan al agua, y en ese preciso momento, cuando tienen él con carga negativa, ¿sí? Y el agua con carga negativa también, entonces se repelen. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Hace esto. Lo mismo que está ocurriendo allí, ¿sí? La atrae, la inyecta electrones, la repele, le inyecta electrones, la atrae, ¿sí? Entonces, el agua va haciendo eso que ustedes ven allí. Veámoslo de nuevo. ¿Sí? Básicamente la atrae, la repele, la atrae, la repele. Eso es lo que hace cuando él acerca la mano, por eso es que ustedes lo ven como burbujas, ¿sí? Porque parte se atraen, parte se repelen. Y eso de que inyecta electrones al agua, haciendo que se repelan entre el agua y los dedos, se ve más claro cuando en el chorro de agua. Fíjense, ahí lo atrae, le inyecta electrones, lo repele. Por eso es que el agua hace esto. ¿Sí? ¿Estamos? Pareció muy interesante para poder mostrárselos. Así funciona, así de fuerte es la interacción, ¿sí? Entre una carga, en este caso un electrón, no es un ion, y un dipolo del agua. Bien, veamos ahora qué pasa cuando yo tengo un ion y una molécula que es no polar. ¿Sí? Por ejemplo, una molécula de oxígeno, un átomo de un gas noble, ¿sí? Dióxido de carbono, o sea, una molécula no polar. ¿Sí? ¿Habrá algún tipo de interacción? Bueno, entonces, entonces tenemos el ion acá y tenemos la molécula no polar acá. Cuando están lejos no pasa nada, porque no se ven. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a acercar la molécula de oxígeno donde está el ion? El ion, que es negativo, lo que va a hacer cuando vea la nube electrónica del oxígeno es repelerse, porque los dos tienen la misma carga. ¿Eso qué hace? Que se deforme la nube electrónica y que la parte el átomo de oxígeno que está más cerca del ion negativo, ¿sí? Se hagan positiva, ¿sí? Debido a ese desplazamiento de la nube electrónica, porque la nube electrónica que estaba perfectamente distribuida entre los dos átomos de oxígeno de manera simétrica, al tener la carga negativa acá, lo que hace esa nube electrónica es irse hacia el otro oxígeno, y se deforma y genera lo que se conoce como un dipolo inducido. Se llama inducido porque está inducido por la presencia de este ion. ¿Sí? También se le llama dipolo instantáneo. ¿Por qué se le llama dipolo instantáneo? Bueno, porque existe debido a la presencia de este ion. Si este ion se va, o la molécula de oxígeno se va, volvemos a tener la situación inicial. La molécula de oxígeno no polar y el ion con su carga. Pero cuando están lo suficientemente cerca, ¿sí? La presencia del ion induce un dipolo en la molécula no polar. De esta manera se genera una carga positiva en este polo, una carga negativa en este polo, y esta carga positiva, ¿sí? O sea, yo tengo un dipolo y actúa como de la misma manera que actuaba un ion con un dipolo en el caso de recién de un dipolo permanente. El agua tiene un dipolo permanente, no es un dipolo inducido. ¿Sí? Este es un dipolo inducido porque es una molécula que originalmente no tenía dipolo.
A esta fuerza de interacción se la llama interacción ion-dipolo inducido. O sea, ese dipolo existe debido a la presencia del ion. Pasa lo mismo con una carga positiva. Yo tengo el oxígeno que no tenía carga, a medida que lo acerco, ¿sí? Hay una atracción entre la carga positiva del ion con la nube electrónica, eso hace que se deforme, ¿sí? Hacia donde está el ion, ¿sí? Se genera una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva, o sea, un dipolo, pero es inducido porque provenía de una molécula que era no polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos dipolos, o ese momento dipolar inducido, ¿sí? Se calcula matemáticamente como una constante que se le llama polarizabilidad, ¿sí? Y depende del tamaño y de la forma de la nube electrónica, básicamente. Y E es el campo eléctrico generado, ¿sí? En este caso, por el ion. ¿Estamos? O sea que el momento dipolar inducido va a ser más grande para el mismo campo eléctrico, mientras más grande sea la polarizabilidad que tenga la molécula. Y ya vamos a ver más adelante de qué depende esa polarizabilidad. De momento depende del tamaño de la nube electrónica y de esa forma que tenga la nube electrónica. Mientras más grande sea la nube electrónica, ¿sí? Más lejos va a estar del núcleo, que es la carga positiva, que lo mantiene unido, entonces como que va a ser más fácil de, digamos, polarizar, de modificar su forma. Estamos ante la presencia de un campo eléctrico, ¿sí? Veamos ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que yo tengo son ya no ahora un ion con una molécula no polar? ¿Qué pasa si yo tengo dos moléculas que son no polares? ¿Sí? Dos moléculas de oxígeno, por ejemplo. ¿Habrá algún tipo de interacción entre ellas? Y la respuesta es que sí tiene que haberla, porque si no hubiera interacción entre ellas, no existiría el oxígeno en estado líquido, ni tampoco existiría el oxígeno en estado sólido. ¿Se entiende? Porque para que exista el estado líquido tiene que haber interacción entre las moléculas. Y para que exista el estado sólido tiene que haber interacción entre las moléculas aún más importante. ¿Sí? O sea que esa interacción tiene que existir. ¿Cuál es la naturaleza de esa interacción? Bueno, es lo que se conocen, ¿sí?, como interacciones de dispersión o interacciones de London, ¿sí? Estas son fuerzas del tipo de Van der Waals, ¿sí? Este tipo de interacción, ¿sí?, se debe a la presencia de la nube electrónica. Por lo tanto, como nube electrónica tienen todas las moléculas, cualquiera que sea, polar, no polar, la que ustedes busquen, ¿sí?, tienen nube electrónica. Entonces, si tienen nube electrónica, existen las interacciones, van a tener la presencia de interacciones de tipo London. Ahora vamos a ver de qué se trata estas interacciones de tipo London. Supónganse que ustedes tienen, ¿sí?, la molécula de oxígeno, ¿sí? La molécula de oxígeno es no polar. Supónganse que viene esa molécula y choca contra otra molécula de oxígeno, ¿sí? Al chocar esas dos moléculas de oxígeno, ¿sí?, sus nubes electrónicas, en un instante de tiempo muy pequeño, que es el tiempo que dura el choque, ¿sí?, y un poquito después, ¿sí?, realmente el tiempo es realmente muy corto, la nube electrónica se deforma. Al deformarse, ustedes saben qué ocurre. Se induce un dipolo, ¿sí? Ahora ese dipolo inducido, si tiene cerca alguna molécula de oxígeno, que es no polar, lo que va a hacer es inducir un dipolo en esa otra molécula. Porque si yo tengo un dipolo, lo que hace en esta molécula que es no polar es inducirle un dipolo también. Ahora yo tengo dos moléculas con dipolos inducidos que pueden interaccionar. A esta interacción se le llama interacción dipolo inducido, ¿sí? ¿Cuál es la característica
es que son realmente muy, muy débiles para moléculas normales. Hay moléculas que son muy grandes, en donde realmente son muy, muy fuertes. ¿Sí? Entonces, realmente después vamos a ver al final, cuando veamos un cuadro comparativo entre las distintas intensidades de las fuerzas, y vamos a ver de que las interacciones de dispersión de London pueden ser o muy chiquitas, ¿sí? O muy grandes. ¿Tá? Lo importante de esta interacción es que existe, la tienen todas las moléculas, solamente que son importantes y relevantes las que son moléculas no polares, porque las moléculas no polares, la única tipo de interacción que pueden tener es la dispersión de London. Pero si yo, por ejemplo, tengo la interacción entre el cloruro de sodio, el catión sodio y el agua, una interacción ion-dipolo, que no hay interacciones de London entre esas dos especies, sí las hay, ¿sí? Pero como la interacción de London es mucho más pequeña, ¿sí? Que la interacción ion-dipolo, es como sumarle 1 a 1.000.000. No suma. Entonces prácticamente uno no la tiene en cuenta. ¿Se entiende? Ahora, cuando la única posible es la de London, ¿sí? Entonces esa interacción es realmente importante y relevante. Ese es el caso del oxígeno. ¿Sí? El oxígeno, los gases nobles, ¿sí? O sea, cualquier molécula que sea no polar. La otra característica que tiene es que dura poco tiempo, no dura mucho tiempo. Volvamos a discutir un poco qué es lo que es la polarizabilidad, ¿sí? Que en moléculas no polares, ¿sí? Es la responsable de cuán intensa va a ser esa interacción ion-dipolo inducido o dipolo-dipolo inducido o dipolo inducido-dipolo inducido. O sea, para moléculas no polares, ¿sí? La interacción depende exclusivamente de la polarizabilidad que nosotros habíamos visto, depende del tamaño, dijimos, y de la forma de la molécula. Fíjense acá, nosotros tenemos distintas sustancias, tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿sí? Mientras más alto sea el punto de fusión, o sea, mayor sea la temperatura de fusión, significa que estas interacciones son más fuertes, porque fíjense, yo tengo, el punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido pasa a líquido, ¿sí? Y para que el sólido pase a líquido, yo tengo las partículas así que están interaccionando en la red cristalina, les sigo aumentando la energía, hasta que empiezan a fluir, ¿sí? ¿Cuánta energía yo le tengo que entregar? Depende de cuál es la fuerza de interacción que tienen entre esas partículas, ¿sí? Entonces, mientras más fuerte es esa interacción de esa partícula, más alto va a ser el punto de fusión. O sea que el punto de fusión es en cierta medida una medida de la fuerza de interacción, o nos va a hablar acerca de la fuerza de interacción que tienen esas partículas en el estado sólido. Lo mismo para el punto de ebullición. Yo tengo las moléculas en el líquido y tienen que pasar al estado gaseoso. Mientras más alta sea la temperatura o el punto de ebullición, ¿sí? Mayor es la fuerza de interacción que tienen esas partículas, ¿sí? Fíjense, yo tengo argón, xenón. Estos son dos gases nobles, los dos son monoatómicos, pero fíjense, el argón pesa 40, ¿sí? Mientras que el xenón 131. Y si ustedes se acuerdan, ¿sí? El xenón tiene un tamaño mucho más grande, o sea, el tamaño de la nube electrónica del xenón es mucho más grande que la del argón. Y fíjense que la temperatura de fusión del xenón es menos 111 frente a casi 190 del argón. O sea, es prácticamente el xenón se funde prácticamente a 80 grados más alto de temperatura que el argón. ¿Por qué? Porque la nube electrónica es más grande, entonces es más fácil de polarizabilidad, la polarizabilidad es más grande, es más fácil de polarizar, ¿sí? También el punto de ebullición es más alto el del xenón que el del argón, ¿sí? Comparemos ahora el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿sí? Y el yodo, que son moléculas que son diatómicas. Fíjense que las primeras tres tienen un peso molecular parecido. Uno puede pensar que el tamaño es bastante parecido. El peso molecular nos da una idea
recuerden que el peso molecular viene dado en función de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene el núcleo, porque eso es lo que pesa el átomo, y el peso molecular es la sumatoria de los pesos atómicos. Entonces, en cierta medida también es una medida de la cantidad de electrones que tiene esa molécula y por lo tanto el tamaño de la nube electrónica. Y si ustedes se fijan, prácticamente todos tienen, ¿sí?, el mismo punto de fusión, un punto de fusión bastante cercano, ¿sí? Obviamente, el más pesado es el que, o sea, en este caso el flúor, ¿sí?, que es el que pesa un poco más, ¿sí?, tiene la temperatura de fusión y de ebullición más baja. O sea, lo importante de notar acá es que prácticamente, como todos tienen más o menos el mismo tamaño de nube electrónica, sí, más o menos todos tienen el mismo punto de fusión y el mismo punto de ebullición, o al menos comparable. ¿Sí? Fíjense en el yodo, que pesa mucho más. Tiene una nube electrónica mucho más grande, es una molécula mucho más grande, y fíjense que tienen prácticamente casi 300 grados de diferencia en punto de fusión, ¿sí? Y también una diferencia muy significativa en el punto de ebullición, ¿sí? De hecho, si ustedes se fijan, el yodo, ¿sí?, a presión y a temperatura estándar, o sea, una atmósfera de presión, 25 grados centígrados de temperatura, es un sólido, ni siquiera es un líquido, es un sólido. Y todos estos son gases. Sí, por último, el metano, fíjense que es una molécula chiquita, con una polarizabilidad relativamente baja, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que el punto de fusión es comparable, ¿sí?, al argón y al grupo de las tres moléculas diatómicas, nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿sí? Veamos ahora, habíamos dicho que la polarizabilidad entonces dependía del tamaño de la nube electrónica y del peso molecular. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos metano, etano, propano y N-butano. Son 4 hidrocarburos, en el cual la gran diferencia que hay entre ellos es en el tamaño de la nube electrónica, tienen distinto peso molecular. Sí, a medida que yo aumento el peso molecular, fíjense que el tamaño de la nube electrónica va a ir aumentando. Y fíjense, este es el punto de fusión, el punto de ebullición del metano, del etano, del propano y del butano. Fíjense que todos estos los 4 son gases. Pero fíjense que el que tiene la temperatura de ebullición más alta es el butano. O sea que las interacciones butano-butano son mucho más grandes que las metano-metano. Por eso es que yo necesito entregarle mayor energía para pasar del estado sólido, del estado líquido al estado gaseoso, que es la temperatura de ebullición. Después ya vamos a ver la temperatura de ebullición, creo que es con un poco mayor de detalle, pero básicamente es una buena medida de la fuerza de interacción. O sea que evidentemente sí es cierto que depende del tamaño de la nube electrónica. Pero también depende de la forma, ¿sí? Básicamente, más que de la forma, es del área de interacción, ¿sí? Estas moléculas son no polares, ¿sí? Y por lo tanto, dijimos que pueden formar interacciones de tipo dipolo inducido, dipolo inducido, ¿sí? Entonces, para este tipo de interacción, ¿sí?, no únicamente importa el peso molecular, que es en cierta medida el tamaño de la nube electrónica, sino cómo esa nube electrónica geométricamente está distribuida. Fíjense que nosotros tenemos el neopentano, el isopentano y el N-pentano. Los tres tienen exactamente el mismo peso molecular. Si ustedes cuentan los átomos que tiene cada uno de ellos, se van a encontrar con que tiene exactamente la misma cantidad de átomos. Pero la distribución de esos átomos espacialmente es diferente. El neopentano es más parecido a una pelota y el N-pentano es más parecido a una varilla. Y si ustedes piensan en cuáles son las áreas de interacción entre dos pelotas, es únicamente un punto. Mientras que entre dos varillas, ¿sí?, es toda el área de contacto es mucho más grande. ¿Se entiende?
Entonces, desde ese punto de vista, uno esperaría que el N-pentano tenga un punto de ebullición más alto que el neopentano, que es más pelotita. Y de hecho es así. Fíjense, en el neopentano tiene un punto de ebullición de 9,5 grados y el N-pentano de 36 grados. El isopentano, que está en el medio, ¿sí?, tiene 27 grados como punto de ebullición. O sea que no únicamente importa el tamaño de la nube electrónica, sino que también es muy importante cómo esa nube electrónica está distribuida geométricamente. O sea, el área que tienen de interacción entre esas dos moléculas. Mientras mayor es el área de interacción, mayor es esa fuerza de interacción de dispersión de London. ¿Estamos? Bien, vamos a ver, a terminar de ver esta interacción dipolo-dipolo y después vamos a terminar con este video y después les voy a seguir contando las otras interacciones que quedan hasta el final. Fíjense que cuando interaccionan dos dipolos, ¿sí?, pueden interaccionar de manera atractiva, como están estas dos moléculas así, o así de punta o de costado. Así como existe, de esta manera es atractiva y de esta manera es atractiva, también existe el lado de que si están enfrentadas, que en vez de estar así, están así, perdón, grabar así, ¿sí?, como están aquí, ¿sí?, con el polo positivo, enfrentado al polo positivo, el polo negativo, ¿sí?, esa fuerza va a ser repulsiva, o esa interacción va a ser repulsiva, y el negativo con el negativo, en lugar del positivo con negativo como aquí, también va a ser repulsiva. O sea que si uno se imagina esto en 3 dimensiones, ¿sí?, que uno tiene un líquido, por ejemplo, agua, después vamos a ver el agua, no es un buen ejemplo, pero busquemos, qué sé yo, cualquier otra molécula que sea polar, qué sé yo, sulfuro de hidrógeno, nosotros vamos a ver de que, o por ejemplo, qué sé yo, sulfuro de hidrógeno, vamos a ver de que en 3 dimensiones vamos a tener una combinación de fuerzas atractivas y repulsivas, ¿sí? En este caso las fuerzas repulsivas están marcadas con gris, las atractivas están marcadas con verde, ¿sí? Una cosa muy importante con respecto a las interacciones en las que están involucradas dipolos, es que realmente esta interacción, ¿sí?, disminuye muy rápidamente con la distancia, ¿sí? Disminuye como R a la sexta, ¿sí? Como la distancia elevada a la sexta potencia. O sea que la interacción es importante cuando esas dos partículas, esos dos dipolos están cerca, pero a medida que se van alejando, esa fuerza de interacción cae muy rápidamente. Si uno la compare con la interacción ion-ion, ¿sí?, decae como 1 sobre R. Esta decae como 1 sobre R a la sexta. O sea, decae mucho más rápidamente que la interacción ion-ion. O sea que este tipo de interacción son únicamente importantes cuando los dos dipolos están el uno muy cerca del otro, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el cloropropano, el dimetiléter y el acetonitrilo. Fíjense, las masas son comparables, pero fíjense, el ciclopropano es una molécula no polar, el momento dipolar vale 0. El dimetiléter es una molécula relativamente polar, y el acetonitrilo es una molécula bastante polar, ¿sí? Fíjense con el punto de ebullición. El punto de ebullición del ciclopropano son 240 grados, ¿sí? La del dimetiléter, o sea, en el ciclopropano la única interacción posible es la de London, pero la nube electrónica es relativamente grande, entonces el punto de ebullición es relativamente alto. De hecho, el ciclopropano es un líquido a temperatura y presión atmosférica, ¿sí? Perdón, no es un líquido. El ciclopropano es un gas a temperatura ambiente y a una atmósfera de presión. El dimetiléter, sí, también es un gas. Fíjense, estas son las temperaturas, son bastante parecidas de hecho, ¿sí? Pero fíjense en el caso del acetonitrilo. El acetonitrilo es el único líquido a temperatura ambiente y presión atmosférica de estos tres. Fíjense que para pesos moleculares, o sea, para tamaños de nube electrónica, si ustedes quieren, parecida, ¿sí?
pero con una gran diferencia en el momento dipolar. El acetonitrilo sí tiene un punto de ebullición mucho más alto que el de los otros dos. El dimetiléter es más alto el punto de ebullición que el ciclopropano, pero no tanto, ¿sí? A pesar de que este tiene interacciones de tipo dipolo y dipolo que son más fuertes que las interacciones de London, ¿sí? Este, que es mucho más polar, esa interacción dipolo-dipolo, obviamente va a ser más grande, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense que el punto de ebullición del ácido clorhídrico, perdón, no del ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno, es 188 grados Kelvin, y el del flúor es 85 grados Kelvin, ¿sí? O sea, el del cloruro de hidrógeno es 100 grados más alto que el del flúor. En el caso del flúor, la única interacción posible son las de London, son dispersivas, y en el caso del cloruro de hidrógeno, la interacción es dipolo-dipolo, ¿sí? Porque es una molécula polar, la de cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es un gas a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, mientras que el cloruro de sodio, ¿sí?, es un sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. En el caso del cloruro de hidrógeno, la interacción, ¿sí?, entre moléculas de cloruro de hidrógeno son dipolo-dipolo. En el caso del cloruro de sodio, ustedes saben, la red cristalina, ¿sí?, en la red cristalina están colocados los iones sodio, los iones cloruro, ¿sí?, y la interacción entre ellos es del tipo iónica, ¿sí? Entonces, obviamente, esa interacción ion-ion es mucho más fuerte que la interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Bien, vamos a dejar aquí y después seguimos en otro video.